Buenos días. En este vídeo vamos a ver qué son los textos expositivos. Bueno, los textos expositivos van a servirnos para dar información, transmitir información sobre un tema en concreto. La definición sería: textos expositivos son aquellos que pretenden transmitir una información sobre un tema. Cuando nosotros queremos explicar algo, utilizamos el texto expositivo. ¿Para qué? Para que el receptor entienda a la perfección el tema que estamos explicando. Por lo tanto, su finalidad es que el receptor comprenda su contenido y adquiera el conocimiento. Para ello, para que se consiga ese objetivo, los textos expositivos van a presentar tres características esenciales: claridad, orden y objetividad. Estas tres características las vamos a encontrar siempre en textos expositivos y las tendremos que tener en cuenta cada vez que nosotros queramos hacer un texto expositivo. Un ejemplo de claridad sería: los semáforos indican si una persona puede cruzar o no. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje tiene que ser muy preciso y que no lleve a ningún tipo de ambigüedad. Otro ejemplo: los medios de comunicación difunden la información actual. También se puede observar aquí el lenguaje preciso. No hay ambigüedad, no hay tampoco opinión, es una información precisa con un lenguaje preciso. Por otro lado, un texto expositivo también tiene que aparecer en orden. ¿Para qué? Para que los distintos contenidos sean coherentes y tengan un sentido. Yo he puesto aquí un ejemplo de lo que podría ser un brevísimo texto expositivo ordenado en tres partes. La primera parte sería: los alumnos deben rendir en el tercer trimestre igual que en los anteriores. Mi segundo argumento de por qué. De lo contrario, no estarán preparados para afrontar el próximo curso. Y por último, por lo que podrían repetir el curso. Si veis, es una cadena de acontecimientos que llevan la una a la otra. Los alumnos deben rendir porque no están preparados y podrían repetir el curso. Si veis, los contenidos se ordenan de una forma coherente y con sentido lógico. Por último, el texto expositivo debe contener también objetividad. Los datos que se exponen en un texto expositivo deben de ser fiables y no cabe ningún tipo de interpretación ni manifestar la opinión del emisor que realiza el texto. Por ejemplo, el 3 de mayo hubo en España 191.726 contagiados de coronavirus. Esto es un dato cierto, probado, y nadie puede decir lo contrario. Es una información con datos exactos. Otro ejemplo: el grupo nominal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Pues también se transmite una información, por eso texto es positivo, y los datos son exactos. Es verdad que hay grupos nominales que se pueden formar con otro tipo de palabras, pero esta afirmación también es correcta. Por lo tanto, si la información y los datos son exactos y correctos, pues digamos que esta es otra de las características esenciales. Vamos a pasar ahora a los tipos de texto expositivo. Bueno, pues según el tema que trata y el conocimiento previo que requiere el receptor, la persona que recibe ese texto, distinguimos entre dos tipos de textos expositivos: textos especializados o textos divulgativos. Las características de los textos especializados. Bueno, pues en primer lugar suele versar sobre materias complejas, es decir, que requieren un conocimiento previo a la lectura o a la escucha de ese texto expositivo. También se requiere un cierto dominio del léxico específico del tema sobre el que se está tratando. Por ejemplo, el dictamen de un juez. Cualquier persona no podría entender con exactitud el dictamen de un juez si no tiene conocimientos previos, si no domina el léxico especializado de los textos jurídicos. Por otro lado, tenemos los textos divulgativos. Los textos divulgativos son aquellos que van dirigidos a el público en general. Cualquier persona sin conocimientos previos podría entender ese texto expositivo divulgativo. Por ejemplo, la clasificación de los residuos.
Si nosotros leemos un texto donde se clasifican los residuos, normalmente cualquier persona lo va a poder entender porque no requiere de un léxico especializado. Por lo tanto, ya digo, distinguimos entre textos especializados para un público técnico específico y textos divulgativos para cualquier persona. ¿Cómo organizamos el contenido de un texto expositivo? Bueno, pues el contenido de un texto expositivo se puede organizar siguiendo distintos esquemas, entre los que podemos destacar estos 5. Por ejemplo, la secuencia cronológica. Nosotros podemos utilizar esta técnica para exponer hechos y fenómenos que se desarrollan en el tiempo. Por ejemplo, una línea del tiempo en historia. Si nosotros tenemos que hacer un trabajo en historia, lo más sencillo será hacer una línea en el tiempo donde vamos poniendo todos aquellos acontecimientos importantes que han ocurrido. Es una forma clara de exponer los acontecimientos de un periodo histórico. Otra técnica sería la enumeración. La enumeración consiste en exponer los aspectos de un tema determinado y con cuestiones relacionadas entre sí. Pues, por ejemplo, yo voy a hablar de los Juegos Olímpicos. Pues voy a enumerar cuáles son los deportes que se tienen en cuenta que pueden participar en los Juegos Olímpicos. Otra técnica sería la ordenación causa-efecto. Consiste en exponer un hecho y luego decir cuál es el efecto que produce esa causa. Por ejemplo, las causas del calentamiento global. Primero deberíamos de explicar qué es el calentamiento global para luego decir qué produce, cuáles son las causas, a qué es debido ese calentamiento global. ¿Por qué? Pues la ordenación causa-efecto también es otra técnica que se puede utilizar en los textos expositivos. El punto número 4, la ordenación problema-solución, es presentar un problema y dar soluciones. Por ejemplo, soluciona el problema del hambre en el mundo. Bueno, pues igual que antes, primero habría que decir qué es el hambre en el mundo y luego aportar soluciones a este problema. Pues este tipo de orden también se usa como técnica para los textos expositivos. Y por último, la comparación. La comparación es una técnica muy utilizada en los textos expositivos que consiste en definir conceptos a partir de la semejanza y diferencia entre aquello de lo que se está hablando. Por ejemplo, vamos a hablar de las flores. Pues para definirlas y para hablar sobre ellas nos vamos a centrar en la diferencia y semejanza de los tipos de flores. Bien, ahora ¿cuáles son los recursos expositivos que se van a tener en cuenta para que el receptor logre la mejor comprensión del contenido? Vale, pues como acabamos de decir, para lograr la finalidad del texto expositivo, que es que el receptor entienda perfectamente el mensaje, hay distintos tipos de recursos. 4 son los fundamentales. Por ejemplo, empezamos con la definición. Yo para explicaros cuáles son los recursos, he elegido un tema que es la célula y he utilizado todos los recursos que giran en torno a la célula. En el concepto, en la definición, podríamos decir la célula es la unidad fundamental de los organismos vivos. Pues ya está, esta sería la definición dentro de mi texto expositivo. Tengo que usar la definición para aclarar primero qué es el término. A continuación, podría recurrir a la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de células que existen? Y la hago tal cual la pregunta en el texto expositivo. Hago la pregunta para el emisor mismo responder a ella. A continuación, podríamos decir ejemplos. Por ejemplo, el miocito es un tipo de célula que conforma la masa muscular de tejido que sostiene el esqueleto. El ejemplo es una técnica, un recurso que se utiliza siempre que se hace un texto expositivo, porque cuando nosotros damos ejemplos de cualquier punto teórico, de cualquier contenido teórico, el receptor lo entiende muchísimo mejor. Ya hemos hecho la definición de la célula, hemos hecho preguntas, hemos hecho un ejemplo y podríamos terminar con un resumen.
En resumen, la célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Diríamos que sería la conclusión. Resumir siempre es concentrar la mayor información en el espacio mínimo para que sea lo más entendible posible. Por último, vamos a ver porque aquí, vale, resumen, bien. Y vamos a ver cuáles son los rasgos lingüísticos que tenemos que, lo mismo, atender, tener en cuenta a la hora de producir nuestro propio texto expositivo. Tenemos que utilizar un léxico preciso y frecuencia o abundancia de tecnicismo, sobre todo si estamos delante o si vamos a producir un texto especializado, un texto expositivo especializado. También son importantes los conectores textuales o marcadores discursivos, como por ejemplo los consecutivos, explicativos y de orden, aunque también veremos el año que viene cómo hay muchos más consecutivos, por ejemplo, así pues, en consecuencia, por tanto, por lo que, depende de la forma de organización del contenido, pues voy a utilizar uno y otro. Si voy a utilizar, por ejemplo, la organización del contenido en forma de enumeración, pues sería buena idea utilizar los marcadores discursivos de orden, primero, segundo, por un lado, por otro. Si voy a utilizar la ordenación causa-efecto, pues podríamos utilizar los conectores explicativos, es decir, esto es a saber. Así que dependiendo de la forma de la organización del contenido de mi texto expositivo, utilizaré uno u otros conectores textuales. Bueno, pues esto es, en resumen, la explicación del texto expositivo. Ya sabéis que la finalidad de los textos expositivos va a ser siempre transmitir información, por supuesto, veraz y lo más inteligible posible al receptor. Vamos a distinguir entre tres textos expositivos especializados para un público concreto y textos expositivos divulgativos para todo el mundo. Vamos a organizar el contenido dependiendo de lo que yo quiera priorizar. Los recursos expositivos, como por ejemplo la definición, el ejemplo, la pregunta y el resumen, van a ser los que nos vamos a encontrar y los más utilizados. Y como rasgo lingüístico, la precisión en el lenguaje y los conectores textuales o marcadores discursivos. Espero que lo hayáis entendido y próximamente haremos prácticas sobre ello. Un saludo a todos.